Bien, entonces vamos a iniciar el módulo 3, ¿verdad? Teoría monetaria y la inflación. Nos restarían dos módulos más, función consumo y ahorro y modelos macroeconómicos y econométricos. Ok, bien. Y obvio, al final, el proyecto integrador, ¿verdad? Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ok, vamos a empezar eh, este módulo observando lo que es la teoría cuantitativa del dinero, que es relacionado, obvio, a la teoría monetarista ideada por algunos de los precursores, que es Irving Fisher. Me dice acá que una teoría económica de determinación del nivel de precio que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. Ok, fíjense bien. Ustedes vieron que el avance de los módulos, ¿no? Voy para atrás, vamos a ver cómo se ve esto. A ver, eh, aquí donde está el módulo 5, vamos a ver algo sobre la regresión lineal, ¿verdad? Vamos a explicar un ejemplo cuando lleguemos allá, ¿verdad? Pero, dándole un avance, y según lo que me dice acá, la teoría económica de la determinación del nivel de precios que establece, esto es la teoría cuantitativa, ¿no? Que establece la relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. Ok, hay esto de regresión, trata también que ver con una correlación, ¿verdad? Correlación, y aquí me está hablando de dos variables. Una es la cantidad de dinero, ¿verdad? Y el nivel general de los precios. Cuando digo cantidad de dinero, es la masa monetaria, lo ven aquí, ¿no? Así, la masa monetaria, la oferta de dinero que circula en una economía. Eso es cantidad de dinero. Todos los dólares que andan en circulación, todos los depósitos que existen, el efectivo. Hay varias maneras, hay M0 que significa esto, efectivo más depósito, hay M1 que significa efectivo más depósito y otras variables más, pero bueno, no nos vamos a meter en eso.
concentración aquí es la cantidad de dinero, es la masa monetaria, que eso se mide. Hay formas de medir eso y ya lo estamos viendo, ¿no? A través del efectivo, a través del depósito a la vista, plazo fijo, etcétera. Ahorros, depósitos. Esa es una variable, cantidad de dinero. Y la otra, el nivel general de los precios, es decir, la inflación. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, y me dice que es una relación directa, porque pudiera ser indirecta, ¿cierto? ¿Qué me dice directa? Acuérdense, ¿se acuerdan de la teoría de la oferta y demanda, de la parte de la oferta? Que había una relación directa. Si el precio subía, la cantidad ofertada subía. Esa era una relación directa. En el caso de la demanda era una relación inversa. Si el precio subía, la cantidad demandada bajaba, ¿verdad? Y aquí me dice que es directa. Es decir, que si una sube, si una variable sube, la otra también. ¿Cierto? Es lo que me está diciendo. La cantidad de dinero y el nivel de inflación. Es decir, que si yo tomo esas dos variables y la pongo en un plano cartesiano, la variable X, la que va en el eje horizontal, o la variable independiente sería la cantidad de dinero que influencia ¿a quién? Al nivel general de los precios. En pocas palabras, lo que quiero decir es que entre más dinero exista en circulación, mayores van a ser los precios. ¿Estamos claros? Yo creo que eso lo habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto? Si no me equivoco. Ok, entonces aquí le estábamos dando como un empuje a de dónde salen estas teorías. Ok, en otras palabras, la teoría sostiene que las grandes fluctuaciones del poder adquisitivo del dinero se deben a cambios en la masa monetaria o cambios en la cantidad de dinero en circulación. La oferta de dinero o masa monetaria en macroeconomía es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes y servicios, títulos de ahorro en un momento determinado. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el Banco Central del país. Obviamente aquí en Panamá no hay banca central, pero si hay una superintendencia de banco y si hay el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Y estos entes que pueden hacer esa labor de ese ingreso de dinero o medir la cantidad de dinero que circula en el país. Ok, ¿qué más tenemos acá? Definición, pues ya habíamos dicho que el nivel general de los precios es ya sea inflación o deflación. Nivel general de los precios. Inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del poder adquisitivo. Eso de pérdida del valor adquisitivo es que, obviamente, $1 hace 10 años, usted podía comprar, digamos, una soda y una galleta, pero hoy día quizás alcanza solamente para una. ¿Sí? Y en 10 años más, cuidado solamente para la galleta. ¿Me explico? Va perdiendo el poder adquisitivo el dinero. La inflación se puede producir por 4 razones. Aumento de la demanda, así que las personas, el consumo, comienzan a consumir más y más y más. Obviamente,
si las personas consumen más es porque tienen dinero, porque hay la producción del país está, digamos, en ascenso, el PIB se incrementa, ¿verdad? La tasa de desempleo es baja, es decir, hay mucha gente trabajando, ¿correcto? Entonces tienen dinero para hacer gasto, aumentar la demanda. Aumentan los costes de la materia prima. Bueno, sí, en muchos casos, pues, comienzan de repente a escasear los productos y por esa alta demanda, y eso provoca que comiencen a elevarse los costos de algunas materias primas. Por expectativas o especulación, bueno, sí, digamos, una posible guerra en un país árabe que traiga como colación un aumento en los precios del petróleo. Ese susurro, esa especulación de una posible guerra hace que impacten los precios. Aumento de la oferta monetaria, pues ya lo habíamos dicho, mucho dinero en la calle causa inflación. Por el otro lado, deflación, que es lo contrario. ¿Sí? Lo contrario es que en una contracción de la oferta monetaria, en una economía, que puede provocar una bajada general de los precios. Es decir, lo contrario a la inflación. Y esto puede ser hasta más peligroso que la propia inflación. ¿Por qué? Porque los precios disminuyen tanto, vamos a ver si lo dice acá, la disminución de los precios sucede como resultado de la reducción de la oferta monetaria. Todo lo contrario, ¿no? Se reduce la oferta, es decir, puede ser que aumente la tasa de desempleo, la producción del país esté desacelerada, ¿verdad? Lenta la economía, ¿verdad? Entonces, obviamente, la gente se restringe de sus gastos, del consumo, y que hace que el valor de la moneda incrementando así su poder adquisitivo. Con la misma cantidad de dinero podemos comprar más cosas. Este caso de deflación se dio bastante en algunos meses en la pandemia, producto de eso, pues que la oferta o el consumo había disminuido y por ende, pues bajan los precios. Pero esto puede ser eh, eh, más peligroso que la inflación porque obviamente no le conviene a los empresarios reducir tanto los precios porque a la postre comienzan entonces una escalada de despidos y puede ser agravarse mucho si se prolonga, ¿verdad? Y puede hasta llegar a una crisis económica. Y aquí me dice, a ver, cuando existe una deflación de precios, los bienes y servicios disponibles en una economía bajan de precio y por lo tanto se vuelven más baratos, obviamente afectando también la rentabilidad de las empresas que pueden hasta irse a la quiebra, ¿no? Ok. Tenemos más definiciones. Hay hiperinflación y hay estanflación. Hiperinflación, pues, es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiende una evidente reducción en su patrimonio monetario. ¿Y qué es causada la inflación? Pues déficit presupuestario del gobierno,
es financiado por creación de moneda. Aquí, en este caso, en Panamá, pues no creamos moneda, no tenemos esa banca central que emita ningún dinero, ¿verdad? Entonces, pero sí existe algún déficit, ya que los ingresos son menores que los gastos del Estado, ¿no? A nivel presupuestario, pues evidentemente hay crónicamente tenemos un déficit, ¿verdad? En lo que es, las arcas, ¿no?, del Estado. Es decir, que pues los ingresos en base a los impuestos, etcétera, no cubren todo el gasto estatal. Y cuando digo el gasto estatal, todo lo que mueve pues al mantenimiento de los ministerios, los salarios, la infraestructura, etcétera. Dice acá, agitaciones sociopolíticas, colapso de la oferta agregada, colapso en los precios de las exportaciones, crisis que dificulten la recaudación fiscal, que es el déficit acá, ¿verdad?, que tenemos siempre. La causa de hiperinflación es un aumento rápido y masivo de la cantidad de dinero que no se encuadra apoyado por un crecimiento en la producción de bienes y servicios. Es decir, digamos, va subiendo a ritmo vertiginoso, mientras que la producción del país va estancada, ¿no? Estancada. No crece al mismo ritmo, va muy lento lo que es el incremento del Producto Interno Bruto. Deuda pública acumulada. Aquí, como nosotros somos deficitarios, ¿cierto? No podemos imprimir dinero, recurrimos a deuda mediante bonos o letras del tesoro para financiar ese déficit del presupuesto, ¿cierto? Que, se paga poco a poco, ¿no? Entonces, acá, imposibilidad de que el Estado tome prestado en el exterior. Eso, bueno, no ha pasado acá en Panamá, gracias a, aunque somos un país deudor y deficitario, tenemos grados de inversión aceptables para que los organismos internacionales puedan seguir prestando. Hasta el sol de hoy no hemos caído en varios años en perder ese grado de inversión. Ok, entonces tenemos acá también la estanflación, ¿verdad? Estanflación, que es en un país es la combinación de inflación y estancamiento económico. Se estanca la economía por completo. Estanflación, estancamiento y más inflación. La misma palabra lo va indicando. Y esto, Keynes, pues, decía que eso no podía existir eso. Pero vimos que sí hubo una situación donde, no sé si la expliqué la vez pasada, donde pues se dio el fenómeno de estanflación a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, o bueno, a la mayoría de los países, no digamos a nivel mundial, en la mayoría de los países, sobre todo países que no son o son consumidores mucho del petróleo. Después explicamos por qué. Bien, y este es un fenómeno que puede devastar también mucho a lo que es la economía. Causas, la sociedad genera mecanismos
como subsidio, ojo, que nosotros tenemos bastantes subsidios, salarios, a ver, como subsidios de desempleo, salarios mínimos. Bueno, acá tenemos, sí, tenemos un salario mínimo que es un poquito más oneroso en comparación con los países cercanos, ¿no?, a esta región. Sin embargo, habría que analizar el nivel de vida, cuánto es el nivel de vida de los otros países, ¿verdad? Quizás acá existan, digamos, por ejemplo, alquileres más altos que en otros países, pero en los otros países, si tienen un salario mínimo, pues los alquileres quizás sean más baratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, segmentación del mercado laboral, entre otros, que hacen que la economía reaccione de forma distinta a la teoría. Es lo que estaba diciendo, que la teoría en teoría no debe existir. Si existe inflación, no debe existir estancamiento económico. Todo lo contrario. Eso es lo que propugna la teoría, pero sí se ha dado este caso. Poco, pero sí ha existido. ¿Ok? De mal manejo de políticas fiscales y política monetaria expansiva o restrictiva. Esto de política expansiva es cuando tratan pues de drenar dinero en la economía. Y habíamos explicado en la clase pasada que para otorgar, drenar dinero a la economía, entonces habría que reducir las tasas de intereses, estimular a la economía, ¿no? Reduciendo las tasas de intereses, podría ser reduciendo impuestos, ¿verdad? Aumentando las exportaciones, ¿sí? Y teorías restrictivas, todo lo contrario, ¿no? Aumentando la tasa de intereses, ¿verdad? O aumentando los impuestos, también podría ser. O simplemente que también el Estado no invierta tanto en infraestructuras públicas. ¿Preguntas por ahora? Profe, la que es de la hiperinflación, la primera, o sea, Esta. se Sí. refiere la que dice déficit presupuestario del gobierno y ese déficit es financiado por creación de moneda. Es decir, que el mismo país o gobierno crea una moneda para suplir esas deficiencias y, no sé, regular la economía. Ok, ¿A en eso se refiere? el caso de Panamá no, pero en otros países sí puede, si la moneda pierde tanto valor, ¿no? Si la moneda pierde tanto valor, una de las estrategias de un país que no es dolarizado, por ejemplo, el caso de Alemania, caso de Brasil, creo que vamos a dar unos ejemplos aquí, caso de Nicaragua, que yo recuerde, se han dado esos casos de hiperinflación y entonces como estrategia cambian su moneda, ¿no? Digamos, aumentándole más ceros, por así decirlo, al billete para que tenga un poquito de más valor. No sé si me explico. O no sé si se Sí, refería a eso. sí, ¿Sí? sí, le entendiera eso. Perfecto. Gracias. Eso sí, para tratar de minimizar esa hiperinflación que si inflación ya está golpeado el pueblo, imagínense con una hiperinflación. En Brasil, por ejemplo, en Argentina se está dando casos a veces de hiperinflación. En Brasil, en los años 80, me comenta un amigo que estaba estudiando por allá,
que cuando él entraba al supermercado, habían esos muchachos que le ponen con una maquinita, le ponen los precios a los diferentes artículos y tenían digamos, unos inalámbricos que le decían, bueno, ahora el precio es tanto, ahora el precio es tanto. Cada hora iban cambiando de precios porque la hiperinflación iba en ascenso. Es decir, que si tú montabas los artículos en la carretilla a un precio, cuidado, cuando ibas a pagar ya habían otros precios, obviamente más arriba, ¿no? Así que imagínense. Creo que vamos a tocar esto en esta clase, ejemplos como ese. Un poquito mal de la garganta. Bien, entonces, ¿qué dice esta teoría cuantitativa del dinero? Ya una vez vimos las definiciones, habíamos dicho que David Ricardo fue uno de los precursores, John Stuart Mill, y el máximo fue este señor que tomó la idea de estos dos señores, Irving Fisher, ¿no? Bien, entonces, ellos, ¿cómo nace esto? Pues dice aquí que el influjo de los metales preciosos procedentes del Nuevo Mundo, es decir, de las Américas, ¿verdad? El oro, la plata, produjo un sustancial aumento de la masa monetaria. ¿Qué hizo en esos tiempos de 1700, 1800, época mercantilista? Produjo pues que el nivel de precio del trigo aumentara, ¿verdad? Sabes que el trigo siempre ha sido por excelencia pues una base alimentaria, ¿no? ¿Ok? Esa percepción de que existe una relación con la cantidad de dinero y el nivel de precio fue la base de esa teoría cuantitativa en aquellos tiempos. Y desde el siglo XVI ya existían teorías al respecto. ¿Qué dice Irving Fisher? Él tiene esta ecuación, ¿verdad? Que dice la M es igual a la masa monetaria, ya sabemos que es masa monetaria. La B es la velocidad de circulación de esa masa monetaria. Eso es igual a la P al índice de precios, ¿verdad? El IPC, índice de precios, o la inflación o deflación. Y la Q, que representa el Producto Interno Bruto, índice de la producción de bienes y servicios, el Producto Interno Bruto. Entonces, la velocidad, ya esto es la interpretación de lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Bien. Entonces habían situaciones que se daban. Decía, ¿qué sucede si la masa monetaria aumenta, pero no se mueve la velocidad del dinero, ¿verdad? Es decir, se mantiene constante la velocidad y lo que es el nivel de producción. Solamente se aumenta, ¿qué sucede? Se aumenta la masa monetaria y el nivel de precio. ¿Sí? Esa es una primera situación. Entonces, si B y Q no cambian, o sea, se mantienen constantes, ¿verdad? Entonces ese aumento en la masa monetaria implica un aumento ¿en qué? En P, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Causa inflación, en pocas palabras, ¿verdad? Es la inflación. Inflación normal, ¿verdad? Normal. Y entonces
hay un ejemplo que el que estaba mencionando, el caso de Brasil, 1986, que hubo una política antiinflacionaria implementada por el gobierno de aquel entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Se adoptó una política llamada el cruzado, que sustituyó a la moneda existente, el cruzeiro. ¿Ok? Tenían cruzado, lo sustituyeron por cruzeiro, la cual se había devaluado mucho, ¿verdad? Entonces, un cruzado lo sustituyeron por 1000 cruzeiros. O sea, simplemente le agregaron ceros, ¿verdad? 3 ceros a ese cruzeiro para que, bueno, tuviera más valor el billete. Otra de las tres estrategias graves que hicieron fue congelar el congelamiento general de los precios y salarios. Grave error. Grave error porque, o sea, congelar los salarios. Si lo que debe hacerse es, digamos, entre más salario, la gente comienza a gastar más y se reduce, ¿verdad? Se reduce, digamos, ok, el congelamiento general de los precios y salarios. Aquí las dos no deberían ser o una o la otra. Me explico. Pero acá cuando congelas, hay un congelamiento general de salario, perdón, de precio y salarios al mismo tiempo, entonces las empresas comienzan a sufrir, porque no puedes aumentar los salarios, los precios, perdón, y la gente no tiene tanto para gastar y eso desestimula la economía también. ¿Ok? Entonces, dice acá, crecimiento de la masa monetaria no se detuvo. O sea, siguió en aumento la masa monetaria, cosa que también llamaba la atención, ¿no? Porque ellos con esta estrategia querían que la masa monetaria se redujese para que la inflación no siguiera aumentando. Entonces los niveles de precios siguieron aumentando y las medidas adoptadas empeoraron la economía de Brasil, ya que la masa monetaria y los precios aumentaron en la misma proporción. Eso fue lo que pasó y causó hiperinflación. ¿Me explico? Ese es un escenario real, ¿no? De lo que ocurrió en Brasil. Hay otro, digamos, otro dato curioso, ¿verdad? Que qué sucede que si pasa lo contrario, ¿verdad? Donde la masa monetaria y los precios disminuyen y usted mantiene la velocidad y la Q constante, ¿verdad? Aquí se da un caso bien eh, eh, pictoresco, ¿no? Y es un caso de deflación, ¿verdad? Porque ya dijimos que si disminuye la masa monetaria y disminuye el precio, pues eso causa deflación. Y se vio, el dato curioso fue una moneda cigarrillo, ¿sí? Moneda cigarrillo. No sé qué autor, pues, investigó este fenómeno. Dice, la Organización Económica en un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, otorgaba paquetes de cigarrillos a los prisioneros, ¿verdad? Y ese era el sistema monetario basado en cigarrillos como medio de intercambio. Obviamente, como no había dinero, porque era una cárcel, pues, estaban los, los prisioneros de guerra, intercambiaban, pues, el dinero eran los cigarrillos. O sea, al nivel de precios varía con la cantidad total en circulación.
Es decir, que cuando venía ese paquete, no sé si era la Cruz Roja que los llevaba, eh, aumentaban, digamos, los precios, porque había bastante masa monetaria, ¿verdad? La cual tendía a decrecer a medida que los prisioneros, pues, se fumaban esa masa monetaria. Ya cuando escaseaban, pues, ya volvían ya la gente digamos, a trazar de otra manera, ¿no? Se daban periodos de baja liquidez y deflación monetaria, porque obviamente no había tanta circulación de dinero o tanta circulación de cigarrillos. Cuando la ración de 25 cigarrillos por hombre cada semana llegaba puntualmente, no había problemas económicos. Pero cuando la ración se retrasaba, las existencias bajaban y así lo hacían los precios, el volumen de comercio disminuía. Y es prácticamente una paradoja de lo que ocurre en casos reales, ¿verdad? En casos reales. ¿Qué más tenemos acá? Me dice, ¿qué sucede en un escenario donde si se aumenta la Q, o sea, hay altos niveles de producción, ¿verdad? Disminuye el índice de precio y se mantiene constante la masa monetaria y la velocidad. Acá, pues, me dice, si M y B no cambian, entonces un aumento en esa producción implica una disminución en los precios, ¿verdad? Entonces, la deflación, porque es un caso de deflación, se produce no por causas monetarias, sino por causas, por un aumento de la producción. Por eso se produce, pero es un caso, digamos, que no ocurre tan de manera recurrente, pero sí ha ocurrido. Deflación mundial ocurrida en 1880 y 1900. En esa época predominaba el patrón oro, que era el medio de cambio, o sea, no existían billetes, ¿verdad? Dólares, sino monedas de oro, ¿verdad? Y toda la base cuando comenzaron a aparecer los billetes, pues también se utilizaba como base el patrón oro, es decir, que habían grandes reservas de oro y en esa misma reserva se cambiaban la cantidad de dólares. No podía subirse más de esa base monetaria en oro que tuviera algún país. Entonces, es decir, que las monedas estaban respaldadas por oro. La masa monetaria solo podía aumentar si aumentaba la producción de oro, ¿sí? Sin embargo, los yacimientos de oro en lo que era California y Australia se habían agotado. Es decir, que no había ya existencia de grandes cantidades de oro. Por eso que ese patrón oro llegó hasta por ahí, hasta 1945, si no me equivoco, más o menos. Ese patrón oro se cambió ya por el dinero, el respaldo del dinero. ¿Y cuál es el respaldo del dinero hoy en día? Pues no hay nada, no hay ningún respaldo, sino la confianza que la sociedad tenga de que ese dinero sirve, ¿verdad? De que ese dinero sirve. Y sí se ha perdido la confianza del dinero. Caso de Cuba, si usted va, digamos, a pagar con pesos cubanos, o tiene dólares o tiene euros, ¿qué va a preferir el cubano? Díganme ustedes, ¿quién me dice? ¿Que le paguen con dólares, euros o recibir el peso cubano?
¿Alguien me dice? ¿Nadie? ¿Sí? Evidentemente, pues el cubano va a preferir que le paguen en, quizás en euros, porque en dólares o en euros, porque la moneda allá perdió la confianza de las personas porque no vale prácticamente nada. ¿Me explico? Nada. Ok. La masa monetaria solo podía, bueno, ya esto yo lo dije, hasta finales del siglo XIX se descubre nuevo nacimiento en Alaska y Sudáfrica, pero obviamente ya ese patrón prácticamente no, no predomina, ¿no? No predomina, y lo que predomina ya sabemos, acabo de mencionarlo. Pero estos son casos de deflación, ¿verdad? Entonces, acá me dice otro escenario. ¿Qué pasaría si mantengo la velocidad del dinero en circulación? Ok, ¿qué sucede si aumenta la masa monetaria y también aumenta Q, pero una proporción no tan elevada como la masa monetaria? Y también esto hace que, digamos, el aumento del precio es menor que el aumento en la masa monetaria, ¿verdad? Entonces, el aumento en Q compensa parte del aumento en M, por lo que los precios aumentan en menor proporción que el aumento en la masa monetaria. Y acá se da un ejemplo, pues, de esas experiencias inflacionarias, porque tiene que ver mucho con la inflación. Cada vez que tocan esa masa monetaria, hay inflación, si lo ven, cuando aumenta, ¿verdad? Y cuando se reduce, en este caso, hay deflación, ¿ok? Entonces, experiencia inflacionaria en los países latinoamericanos entre el 70 y el 80. ¿Y por qué se dio eso? Hay una relación positiva entre la tasa de crecimiento, bueno, esto ya lo habíamos dicho, y la tasa de inflación. Y aquí se ven los ejemplos que se dieron en ese año 70 y 80, ¿verdad? El crecimiento monetario de estos países y la inflación. ¿Sí? Y imagínense el crecimiento monetario en Chile fue de 141.3%, mientras que la inflación subió en igual proporción parecido, ¿verdad? Y el crecimiento del PIB fue solamente 2.4%. Por acá, Argentina, que siempre tiene recurrencia, ¿verdad? En ser un país con mucha inflación, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, ¿ok? Y uno de los que, bueno, no, por ejemplo, Costa Rica aumentó un crecimiento monetario en 21% y la inflación en 11%. ¿Ok? Acá Venezuela, cuando estaba libre de Maduro y el régimen actual, pues tenía un crecimiento monetario de 22.2 y una inflación de 9.1%. ¿Qué más tenemos por acá? Ese aumento en el nivel de los precios, menor que el aumento en la masa monetaria, se debe al efecto de crecimiento real de la economía, es decir, que al aumento en Q, es lo que está expresado en estas flechitas, ¿verdad? Y nótese que todos los países obtuvieron una tasa de crecimiento positiva,
lo cual absorbe parte del aumento en M, neutralizando el impacto inflacionario, es decir, viendo ya el punto de vista del crecimiento económico. Son casos pues que han ocurrido a nivel ya mundial. Tenemos un último caso que me dice que si Q no cambia, o sea, el nivel de producción no cambia, ¿qué sucedería si aumenta la masa monetaria y la velocidad en circulación? Acuérdense que aumenta la masa monetaria, ¿verdad? Y la velocidad en circulación, ya cuando me dice aumento en la masa monetaria, igual a inflación. Y si aumenta también esa velocidad, ¿qué sería entonces? ¿Quién me dice? ¿Qué caso sería? De inflación, hiperinflación, deflación. Dígame. Esta sería la hiperinflación. Correcto. Correcto. Bien, me dice, el aumento en P es mayor que el aumento en M, ¿no? En el escenario 4 se observó las excepciones a la regla, es decir, que el precio aumentaba menos que en M, que se presentaba en los casos de países más inflacionarios debido al aumento en la velocidad del dinero, ¿no? Fenómeno que ocurre cuando la inflación es muy alta. Cuando el aumento en los precios es muy rápido, en este caso, ¿verdad? Las expectativas de inflación futura a acelerar está en la inflación, ya que el dinero va perdiendo su valor en muy poco tiempo. Por tanto, la gente trata de deshacerse del dinero, porque, o sea, trata de comprar cosas porque al momento los bienes y servicios los productos y servicios van a seguir aumentando. Así que compro rápido antes que venga el futuro aumento. Es lo que me está diciendo, ¿verdad? Esto equivale al aumento en la velocidad de circulación del dinero, lo que tendrá un efecto sobre los precios adicionales al aumento en M. Esta situación se llama hiperinflación. Y ven el niño que tiene un montón de dinero ahí, bueno, cuidado, eso no tenía ni $2 en esto. En cambio, pues creo que este fue un fenómeno que ocurrió en Zimbabue. Esos son dólares zimbabuenses. Es un caso bien particular y este niño feliz con ese montón de billetes, pero la verdad que no costaba, o sea, no tenía gran valor ese billete. Y aquí, gran casos de hiperinflación. Dice que la tasa inflacionaria por encima del 50% mensual, imagínense, mensual, no anual, mensual. Los casos de acá, inflación era anual, promedio anual, pero acá son mensuales, imagínense. En Alemania ocurrió un caso donde el aumento fue del 80% anual en 1920 a más de 450% mensual en 1923, y esto fue por producto pues de que ellos perdieron la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Totalmente devastado el país. Ok. Y comenzaron a imprimir billetes, ¿verdad? Para costear los desastres de la guerra, ¿verdad? Pero eso, obviamente, esa impresión de billetes causó la hiperinflación. En momentos de la inflación, las autoridades empezaron a emitir dinero impreso en una sola cara, ¿verdad? Tan rápido la volatilidad de los precios de los bienes y servicios que no tenían tiempo para emitir el billete por dos caras, sino por una cara, y ahí se va, ¿verdad? Imagínense.
una sola cara debido a que los precios también aumentaban con rapidez, pero con el efecto de que ese aumento en B, los aumentos de los precios eran mayor que el aumento en la cantidad de dinero. Imagínense, en 1923 la tasa de inflación o hiperinflación llegó a 29.500 mensual, igual a una tasa diaria de 29, o sea que diariamente, póngase que usted pagaba $5 en algún producto, por ejemplo, ¿no? Vamos a calcularlo acá. A ver, vamos a ponerle 10 para que sea una cifra, digamos, más comprensible. Si pagaba $10 y usted multiplica por 29.5%, 29.5%, eso ya no costaba $10, costaba 12,95. Al día siguiente, 12,95. Y al otro día, póngale los 12,95 más 29.5% más. Es decir, iba aumentando imagínense. Eso es hiperinflación. Obvio que aquí en Panamá, gracias al cielo, tenemos otro sistema monetario que es dolarizado. No existe banca central. Y creo que por ahí hay un grupo que va a exponer algo. No sé si les tocó esa parte, ¿no? Ese tema. Pero imagínense todo lo que ocurre con esa hiperinflación. Bueno, caso de Panamá. Los europeos, miren, fíjense bien el caso de Panamá. Los europeos saben que el principal responsable de las burbujas económicas y financieras que han sufrido es el Banco Central. Es decir, vuelvo y repito, acá en Panamá no tenemos banca central. Todos los países tienen banca central y este es uno de los casos, digamos, de privilegio. Entonces, muchas veces es manipulado políticamente la banca central, sobre todo en los países latinoamericanos. Y dice acá que es un monopolio público de emisión de la moneda, creador de inflación, y que fija por decreto el tipo de interés que debería fijar libremente el mercado. Es decir, que la banca central, aparte de que emite dinero, también tiene la potestad de subir o bajar las tasas de interés, tal cual lo hace la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, y todos los países que tengan la banca central. ¿Okay? Pero a veces el gobierno, no en el caso del Estado de Estados Unidos, pero sí en países latinoamericanos, influye mucho en las decisiones de esa banca central. Y ahí es donde vienen los problemas. Bien, no tenemos que acudir al pasado, dice un autor, que no recuerdo quién, y al patrón oro para ver cómo funciona un sistema financiero donde la oferta monetaria está completamente dirigida por el mercado. Es decir, que no hay influencia de nadie, de ninguna banca central. Solamente el mercado corrige las posibles desequilibrios que pudieran existir en ese ingreso monetario o esa salida de dinero, ¿okay? El mercado. Tenemos como ejemplo a Panamá, que es un único país latinoamericano que no ha experimentado un colapso financiero. Bueno, por esas causas, por causas de inflación y eso. Sí ha aparecido colapso financiero por la política, ¿no? En caso de, por ejemplo, de cuando estaba régimen militar, ¿no? En ese caso sí, pero
Estamos concentrados estamos hablando de la masa del dinero, no ha existido. ¿Ok? Desde su independencia, de 1904. La inflación medida de los últimos 20 años está entre 1, bueno, entre 1 y 3%. Creo que lo más que ha subido en los últimos años fue a 2.9 o 2.6, no recuerdo, por ciento. ¿Ok? A 3, hace rato no lo he visto por ahí. Así que esto todavía es vigente. Al no haber una autoridad monetaria, es decir, una banca central, la autoridad monetaria, la superintendencia, sí, pero es que regula a los bancos, ella no emite dinero, ni tampoco impone subidas ni tasas de interés, puede ser que recomiende, pero no impone, ¿ok? Entonces, la cantidad de dólares que circulan en esa economía depende exclusivamente de los sectores productivos, o sea, las construcciones, los bancos, ¿verdad? Es por medio de la libre oferta y demanda de dólares que se regula la estabilidad monetaria de Panamá. Al no haber banca central, no hay un prestamista de última instancia, es decir que digamos, esto de un prestamista de última instancia, que no le podemos pedir prestado, un banco no le puede pedir prestado a la banca central porque no hay, cosa que sí pasa en los otros países. Pueden pedir prestado a la banca central, ¿verdad? Que te puede prestar a cómodos intereses. Podemos sí pedir prestado, digamos, a otras bancas centrales de otro país, por ejemplo, el BIS, el Banco Internacional, ¿no? Ese es el banco de bancas centrales. Podemos pedirle prestado, sí. ¿Ok? Entonces, no hay un prestamista de última instancia y no hay seguro de depósito. Por consiguiente, los bancos están obligados a actuar responsablemente para mantenerse a flote. La ausencia de una banca central hace que no se manipulen ni no se influya sobre las tasas de interés. Sí hay un poquito de influencia, pero no en nacionalmente, sino internacionalmente, y lo explicamos en la clase pasada, ¿no? Que si aumenta la Fed, aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, pues entonces aquí los bancos privados sobre todo replican, no al instante, pero sí comienzan a tener algún grado de susceptibilidad al alza de esa tasa de interés. Panamá, desde 1971, pues creó ese sistema bancario. En ese tiempo llegaron a más de 100 bancos internacionales, creo que ahora mismo hay como unos 65 más o menos, lo cual permite la integración financiera internacional y manejo privado de la masa monetaria. Es decir, que los bancos, en pocas palabras, los bancos son los que se encargan de sacar, de drenar o de ingresar dinero en la economía, ¿sí? Cuando hay mucho dinero, los bancos toman esos depósitos y lo invierten en bonos, en acciones, en otros países. Cuando falta dinero en la economía, pues entonces realizan préstamos, realizan esto, influyen en ese, digamos, flujo de dinero para que entonces equilibrar esa masa monetaria y tratar de que la inflación permanezca en estos niveles estables. ¿Ok? Gracias a este sistema, una política fiscal keynesiana tampoco funcionaría
En el pasado, cuando el gobierno ha intentado influir en la masa monetaria, inyectando dinero fresco del exterior a través de deuda, que sí lo hace, ¿verdad? Buscando así promover una recuperación, la banca ha respondido sacando parte del exceso de circulante afuera, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Así que ahí va compensando. Sí pedimos dinero prestado para pagar deuda, ¿verdad? A través de bonos, viene el dinero, pero por ahí mismo también los bancos se encargan de sacar y ahí sí se va estabilizando la economía. ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas? ¿O alguna opinión? De mi parte, no, profesor. Ok. Bien. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? La política monetaria es la manipulación de las variables financieras por parte del Banco Central con el propósito de lograr el pleno empleo, ¿no? La máxima producción, la estabilidad de los precios y el equilibrio de la balanza de pago. Es lo que procura una política monetaria sana, ¿verdad? Es lo que se procura. Y entonces, digamos, aquí, bueno, aquí está la tarea correspondiente a este módulo. Por igual ustedes la pueden ubicar aquí, en esta sección, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? La ubican en esta sección y es prácticamente lo que hemos dicho en clase. Un pequeño examencito ahí a libro abierto. Ok, a ver, ¿qué más? Bueno, no tengo los apuntes aquí de la libreta, porque estoy transmitiendo de otra parte que no es mi hogar. Y me escribe una estudiante no hace mucho, acabo de ver el mensaje. Carinet, ¿estás aquí? Sí, profesor. Carinet no tiene grupo. No sé por qué Carinet. Dígame, explíqueme por qué no tiene grupo. Profe, lo que pasa es que en la primera clase las materias no me aparecían. La Ajá, segunda sí me conecté, pero el wifi, la data se me fue y no pude ok. conectarme más. Y la clase pasada pues no pude asistir, la verdad. Wow, entonces pero sí ha visto los videos, cómo está al día, las entregas, las tareas. Mire que ya estamos prácticamente a la mitad del curso. ¿Sí? Y lo que no quiero es que se colapse porque, o sea, me imagino que ustedes tienen otras asignaturas y entonces las entregas tardías. ¿Me explico? Entonces, Karine no tiene grupo, pero yo no tengo en estos momentos la lista de los grupos para ver dónde se ubica. La pregunta es, ¿alguien adopta acá a Karine en alguno de sus grupos? No importa que estemos completos. No importa, porque ¿cuántos son? ¿Son tres? Si no mal recuerdo, creo que somos 4. Bueno, no importaría en este caso porque es la única que no tiene grupo, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Sí? Creo yo. Entonces, Migrey me dice que acepta. De mi parte, sí, no sé las compañeras, porque igual para que no se quede por fuera. Ajá. ¿Qué dice el resto de las compañeras?
del grupo de Miss Gray. ¿Están ahí? Será, profe, pues. Usted es una de las compañeras, Kenia. Sí. Ok, entonces, Miss Gray, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Carinet, creo. Carinet, por favor, póngase en contacto, pero ya, para luego es tarde, hoy. Usted está en el grupo de WhatsApp, o si no escribes, o Miss Gray que escriba el número de teléfono para que lo tenga Carinet. Ok, ya escribo al grupo de WhatsApp para que me agreguen. Ajá, y de todas maneras, apunta tu celular ahí mismo en el chat, exacto. Mira que ya Miss Gray, apunta a ese que está ahí. Y te pones en contacto con ella lo más pronto posible, porque ellas me imagino que ya tienen algo avanzado. Ok, si no hay más preguntas, no hay más dudas, o sí, no sé, preguntas, dudas. Si no hay más, entonces lo dejamos. Ajá, dígame, ¿alguien? No, le decía que por el momento no, profe. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¿Parece? Dele, profe, gracias. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Hasta el próximo Buenas jueves. noches. Hasta mañana, Hasta profesor. luego. Chao, profe. Hasta luego.